Buenas noches. Miren que quito el nombre La de mi profe, hija. la Buenas profe. noches. ¿Cómo ¿Qué tal, andan? Rosario? ¿Cómo le va? Tú Todo bien, tenme, ¿ustedes? porfa. Bueno, ¿y vos? Ahí está. Ahí estaba sacando el nombre de mi hija, porque si no iban a pensar que después cuando uno llega hasta ahora ya tiene tanto lime. Era yo. Para que ponga un poco de luz, que parezco que estoy en tinieblas. Ahí estoy un poco mejor. Medio naranja, pero me ven, por lo menos. Bueno, ¿cómo vienen? Bien, bien, Ahí bastante vamos. bien. Bastante bien en general. ¿Le puedo hacer Bien, una consulta, a que quiera, Luciana? Sergio. Sí. Con respecto al primer parcial, hay opiniones encontradas con respecto a la metodología. Por un lado están los que dicen que va a ser múltiple choice y por Ajá. otro lado temas a desarrollar. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a eso? Saber concretamente, a mí no me informaron nada todavía este Ah, perfecto. cuatrimestre, Está, está. pero hace un año, o sea, lo que va de la pandemia, se ha Sí. venido implementando el multiple choice. Ahora, multiple choice es sencillo, no hay ninguna trampa, Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Muchas ninguna, ¿eh? gracias. Es muy objetivo. Ujú. ¿Mm? Bien, 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 bien. Es como para, a ver, yo fui estudiante y yo sé que cuando uno piensa en múltiple choice dicen, bueno, ¿a dónde estará la trampa de las opciones? No, Ujú. no hay trampa. La idea es que Está. es una materia tan troncal que para Sí. ver trampa, acá me dice Josefina, José me dice que Sandra les dijo que era múltiple Ah, choice. perfecto. Yo no, 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 no no lo hay, sabía. Perdón bajen, entonces. no, está bueno charlarlo así. Eh, Olvídense, es para saberla, porque si saben la materia, no hay ninguna trampa con el choice, ¿eh? Son Perfecto. preguntas concretas de conceptos, de elementos, de caracteres, de características esenciales que pueden llegar a ser un contrato y no a otro, por ejemplo, Ujú. la compensación por clientela, que habíamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Profe, Sí, correcto. lo que necesitaríamos saber por ahí es la hora, porque si va a ser a esta hora o si va a ser en otro horario, no sé cuándo se va a fijar eso. Pues yo soy de Eso, Miramar, por ejemplo, y tengo que viajar, entonces como para saber si nada, si me tengo que quedar hasta las 10 de la noche o si me no, tengo que ir pero antes. pará, Sofi, si es multiple choice es por la página. Pero dijeron que iba a ser presencial. Bueno, vamos a hacer una cosa. A mí no me comentaron nada. Entonces, donde yo tenga algo, alguna movida de saber algo más concreto, yo les voy a ir avisando. Yo me comprometo con ustedes Genial. a consultar y ir avisando. También Sandra seguramente también pueda saber, pero todavía no nos confirmaron nada, porque imagínense que este cuatrimestre recién empezaba a volver la presencialidad a la facultad, y ni siquiera volvió toda. De las 3 comisiones de comercial se dieron algunas clases de la comisión 1. Entonces es como que está todo muy, que sí, que no, apruebo, error. Sea choice presencial o virtual, eh, lo importante es que si aprenden la materia, si saben cuando se les habla de un tema, cuando se les habla de otro, cuando hablamos de un contrato, qué particularidades tiene un contrato que no tiene otro, como les dije, lo de la compensación por clientela. Eh, Sepan que un agente institutorio emite actos jurídicos, mientras que un productor de seguros, los actos de un productor de seguros son actos que no tienen consecuencias jurídicas, ¿sí? O sea, distinciones que hacen a cada instituto de lo que vayan viendo, ¿sí? La integración de la Comisión Nacional de Valores, lo que es securitización. Bueno, yo les voy tirando así los temas que he escuchado también no me acuerdo si ahora securitización entra primero o en el segundo, creo que en el segundo, estoy pensando, pero lo importante de todo es tranquilos. Y si se define que sea presencial, Sofi, lo veremos, el tema de la hora. Sí, sí, tranqui, igual yo puedo viajar, pero nada más para organizarme. Solamente eso. La verdad, No hay problema.
Sí, no hay Todavía problema. Más cerca de la fecha. no dijeron no dirán. nada. Muchas gracias, Luciana. No, por favor. Yo tengo una duda. ¿Vale? ¿Qué los corrigen en el mismo día y los dan la nota el mismo 7? Porque como el recuperatorio es el 14. Sí, si es choice, sí. Y sea presencial o sea virtual, también. Gracias. Sí, y en el momento prácticamente. Porque uno tiene, de alguna manera, tenés un patrón. ¿Les gustó la clase con Bernardo el miércoles pasado? Vieron que les dije, muy buen profesor, muy completo, sabe muchísimo de derecho comercial, aprovechenlo. Bueno, hoy lamentablemente les toco yo de vuelta, porque también el look del lock no es el mío. Pero por lo menos yo los divierto un poquito más. Bueno, conmigo vamos a terminar de ver algunos contratos comerciales. Si se acuerdan que hace 15 días hablamos, había quedado agencia colgado, pero después hablamos con Bernardo y también sumé suministro a la clase de hoy. La idea sería darles suministro y agencia. Antes que nada les digo a título particular, no se asusten, tengo una tos de perro terrible, por eso ando con el mate en la mano, pero no se asusten por si de repente empiezo a toser. No es nada más que una tos de perro del cambio de clima. Ahí la tienen, se las presenté. Bueno, como siempre les voy a compartir pantalla, ¿sí? Así vamos viendo y analizando que tienen suerte. El Código Civil y Comercial tiene regulados estos contratos, a diferencia de la época donde yo estudiaba, y están de manera muy pedagógica. Así que vamos a compartir pantalla y arrancamos, son 8:20, ¿les parece? Igual somos 37, estamos todos, me parece. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver por acá. ¿Ven todos? Sí, profe. Perfecto. Sí. Voy para atrás. Hoy le pido mucho esa compu. Ahora sí. Perdón. Vamos a hablar un poquito del contrato de suministro. Esto es código, chicos. El código, artículos 1176 a 1186. Solo 10 artículos. El contrato de suministro, como les comentaba en la introducción, es un contrato que antes de la sanción del Código Civil y Comercial era considerado de los atípicos. Con la sanción del Código Civil y Comercial fue uno de los que se codificó, en este caso transformándolo en un contrato típico y autónomo. Dentro de los conceptos, más allá de que el 1176 nos da un concepto, yo les puse este que dice que es un contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia de forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. Naturaleza o resumen de este contrato es un contrato de abastecimiento. El objeto es abastecer una parte a la otra de bienes o servicios. Como contrato, este contrato tiene una característica fundamental que lo hace diferente del resto, es un contrato de duración. Por eso les detallo ahí a continuación, dentro de los elementos esenciales, tiene la entrega de bienes o la prestación de servicios por la esencia del abastecimiento. El suministrante tiene que abastecer al suministrado, o de bienes o de servicios. Discúlpame, ¿es un contrato de qué? No escuché. Es un contrato de duración.
Duración, gracias. No tiene un tiempo límite, no tiene un tiempo máximo, sino que tiene mínimos y máximos, que ya lo vamos a ver más adelante, y también permite el contrato ser ilimitado en el tiempo. Entonces es un contrato de duración, lo que importa es que el abastecimiento tenga una cierta periodicidad, ¿sí? Otro elemento característico que estuvimos viendo lo que era auxiliares, en este caso el suministrante no tiene relación de dependencia con el suministrado. Sigo. Como caracteres también tiene que es un contrato, como les dije, nominado, porque hoy es un contrato típico porque está establecido en el código. Contrato de duración, es un contrato bilateral porque hay obligaciones recíprocas, y de una de las obligaciones recíprocas, el pago de un precio hace que el contrato sea oneroso. También es un contrato conmutativo y es un contrato no solemne, porque no requiere de ningún tipo de forma. ¿Cuáles piensan ustedes que puede ser un ejemplo de un contrato de suministro? Anímense, no pasa nada. La gente ya llama. El cable, internet. Bien, esa, Ailén. Es un contrato de suministro, el servicio de internet, por ejemplo, el que estamos usando todos en este momento. ¿Sí? Ahí les pongo, bueno, dentro de los elementos, el suministrante, como les dije, es el abastecedor. Es quien tiene que entregar los bienes o prestar los servicios en la forma convenida, de forma periódica o continuada, dice el 1176. No sé si alguien lo tiene por ahí. José, que vos siempre me das una mano. Sí, yo lo tengo. Léete el 1176. Definición. Suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios en relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. Fíjense, entregar bienes o servicios en forma periódica o continuada. Algo periódico importa igual cantidad o de igual calidad y durante un periodo de tiempo secuencial. O continuada, ¿por qué? Porque las necesidades del suministrado al inicio del contrato de suministro pueden variar después durante la ejecución. ¿Sí? Entonces, puede que en mi casa, yo cuando contraté internet, yo tenía 15 gigas y de repente se vino la pandemia y estábamos todos conectados y se demoraba mucho y se colgaba y llamé y dije, no, mirá, aumentame a 50 gigas. Mi necesidad de abastecimiento no frenó. Sí cambió. Pedí más. Entonces mi necesidad como suministrado me la siguió abasteciendo. ¿Sí? Y de manera ininterrumpida, porque es por toda la vigencia del contrato. Que debe colateral a eso tiene el suministrante. Y el suministrante tiene que estar a disposición del suministrado para satisfacer las necesidades. O sea, yo llamé a mi proveedor, a mi suministrante de internet, y estuvo a disposición mía y me cambió todo. Vino un inspector y me cambió el módem, todo. Y además, tiene que verificar que los bienes y servicios, o sea, que el abastecimiento se cumpla, que los bienes o servicios prestados lleguen a interés y satisfagan al suministrado. Por otro lado, suministrado, la obligación principal que destaca el 1176 es pagar un precio. Ahora, pagar un precio, el 1176 no aclara de qué forma, sino ¿qué entiende la jurisprudencia? Habla de una forma dineraria, y eso deja abierta la posibilidad de pagar con cheque, factura, tarjeta, etc. Y como deberes colaterales, tiene que recibir la prestación del suministrante e informarle al suministrante también sobre defectos, vicios o si sus necesidades variaron, como les conté en el ejemplo personal. Como les dije, una vez más, características, es un contrato de duración.
Es un contrato en el que las partes no tienen relación de dependencia. La prestación, yo les puse ahí, puede ser de bienes materiales o inmateriales. O sea, el 1176 nos habla de bienes o servicios. Ahora, los bienes están incluidos tanto los materiales como los inmateriales. Los inmateriales se trataría tanto de derechos, perdonen, como de acciones. Perdón. Los materiales comprenden tanto las cosas, tanto genéricas como las cosas específicas. Dentro de las cosas genéricas, estas se pueden suministrar en forma reiterada o continuada, mientras que también se puede contratar el suministro de cosas específicas. Por ejemplo, el diario. El diario, marca de diario, tal día, por ejemplo, qué sé yo, mi suegro le gusta leer el diario La Nación los domingos. ¿Sí? Servicios. Profe. Sí. Perdón, en relación a eso, ¿qué tan frecuente tiene que ser la entrega? Porque, por ejemplo, mi mamá le gustaba tipo un pack de revistas que traían moldes y qué sé yo, y se los traían una vez por mes. ¿Eso es un contrato de suministros? Sí. Porque acordate que es un contrato no formal. Y acordate que como no requiere forma, es un contrato que simplemente requiere de la voluntad de la voluntad de las partes. Y las partes tienen que convenir. Y ahí vamos al artículo 1178, que refiere a las cantidades, que en cuanto a las cantidades, es un contrato que en todo el articulado ustedes van a ver que en principio habla de lo convenido por las partes. Y de repente, en cuanto a las cantidades, en 1178 lo primero y fundamental habla de las necesidades normales de suministrado al momento de la celebración del contrato. Entonces, es una variable que puede adaptarse a cualquier tipo de necesidad, depende del suministro. Pero es buena pregunta. Ya llegamos. Gracias. En cuanto a los servicios, estos servicios que pueden suministrarse, como el tema de Internet, pueden ser prestados automáticamente, telefonía, Internet, como también aquellos prestados personalmente, por el suministrante o por un dependiente. Por ejemplo, en el sector de salud, los geriátricos, o gimnasios, teatros. Como les dije, es un contrato de aprovisionamiento, de abastecimiento. Después, el punto 2 que yo les resalté dentro de las características, les habla de la modalidad de la prestación, de cómo se puede dar o periódica o única ininterrumpida. La periódica es episódica, o sea, sucesiva, y la única puede ser en cada oportunidad, en cada oportunidad, según las características, de acuerdo a las necesidades normales del administrado. Esto, en teoría, está bárbaro, pero en la práctica no se lleva no es muy conocido. Lo importante es que uno, no sé, contrata el servicio de telefonía celular en una empresa y lo contrata para que todos los meses tenga tanta cantidad de capacidad y de plan de datos y etcétera, y a lo sumo lo varía. Es lo mismo con Internet, por ejemplo. Diferencias. Decimos, está bien, en el suministro mi mamá compra un conjunto de revistas. ¿Cuál es la diferencia? Que vaya cuando le interesa o cuando ve que la revista se publicó y la compre. Entonces, ¿eso qué sería? Compraventa simple. Una compraventa. ¿Cuál es la diferencia de la compraventa? Que la compraventa, ¿qué pasa? Se agota en esa venta. Claro, es como que hay una continuidad o una periodicidad. Por eso el contrato de suministro es un contrato de duración en el tiempo. Y va de acuerdo a las necesidades de suministrado. Yo voy, compro, se terminó el objeto, se agotó el objeto del contrato de compraventa. El contrato de suministro no se agota el objeto. ¿Sí?
Otra Profe, comparación. Sí. Te hago una pregunta. Perdón. Acá. ¿Las tarjetas de crédito también? No, Son el con- contrato de tarjeta de crédito es distinto. ¿No lo vieron todavía? No. Ah, lo No, van a todavía ver. no. Lo van a ver, lo van a ver. Seguramente lo vean con Sandra o con Rodrigo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Está. Es más complejo. Porque Ah. puede ser de los llamados contratos bancarios. Ah, bien. Ah, genial. Gracias. Te digo que está siempre en características, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, Sí, voy listo. charlando y voy yendo. Ah, sí, porque por ahí busco lo que estás hablando y digo, no está acá lo que estamos hablando, por eso. Pasa que lo tengo Gracias. un poco mechado. José, te habías Sí, quedado con una pregunta. No, quería saber porque aquí en internet anda más o menos y digo yo, por ahí no me anda bien el teléfono, listo, discúlpame. Gracias. No, por favor. Sí, o sea, burdamente podríamos decir que es una compraventa larga. O sea, que va en el tiempo. como repetitivo. No, una sucesividad de compraventas chicas, digamos, por ejemplo. Ah, bien, me gusta. O sea, compraventas sucesivas. O sea, Pero básicamente la diferencia es que en uno se agota el objeto y en el otro no. el contrato de suministro, vos internet lo pagás todos los meses. Claro, Tu necesidad no se agota por mes. claro. Y es más, puede haber momentos del periodo, cielo, que vos decís, no, tengo un mes complicado o no estoy usando internet en casa, lo voy a bajar la cantidad para achicar un poco los gastos, porque si bajo un poco de acá y uso el paquete de datos del celular, de internet del celular, bueno, la manejo y achico un poco los gastos. Pues estoy estudiando, me estoy bancando yo los gastos. Entonces, te comunicas con la empresa y bajás. Claro. Pero tu necesidad no disminuye. ¿El pago de la cuota de un colegio privado? Podría ser. Es como el pago del gimnasio. Podría Luciana, ser. Sí, por ejemplo, la tarjeta Club Nación y 365, eso sí, sí, o me estoy diciendo de nuevo. sí. No, podría ser, sí. Sí. Sí, tendría que ver bien el tipo de contrato, porque tratándose de una tarjeta, o sea, Porque, qué sé yo, el por ejemplo, la tarjeta te tiene que brindar un servicio en los términos del 1176. claro, yo por Por eso ejemplo, sí, yo las tengo a las dos, ¿no? Y qué sé yo, bueno, en una tengo beneficios, ¿no? Pero qué sé yo, recibo las revistas, recibo otras cosas, diario, por mes, claro. no sé. Sí, puede ser, por eso te digo. Si te brinda un servicio, te brinda un producto, un bien, sí, entraría dentro de lo que es el suministro. Ok, gracias. No, de nada. Con la locación, a ver, porque si decimos en el tiempo, por ejemplo, servicio de internet, volvamos a algo conocido por todos, o el pago del celular. Pagamos todos los meses. ¿Qué diferencia hay con la locación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo, profe, el pago del celular con la locación? Claro, el contrato de suministro, ¿qué diferencia puede tener con el contrato de locación? Que locación tiene un plazo y el de suministros no, puede ser. No, El de suministro para mí es tiene la plazo formalidad. de duración. A ver, ¿Puede Aileen. ser el tipo de bien La del que se formalidad. trata? En la En el locación suministro puede haber una compra. de la Va temporal. por el lado de la prestación. Va por el lado de la prestación. En la locación, ¿la prestación cómo es? Son cosas. No, el alquiler es uno solo. Todos Es los único. meses. La prestación es única todos los meses. Yo voy a alquilar una propiedad y voy a pagar un precio. Un solo bien. Claro. Y de repente la prestación en el contrato de suministro se adecua a las necesidades del suministrado. Vuelvo al ejemplo, por eso les dije el ejemplo de internet. Cuando yo contraté internet tenía 15 GB de memoria.
de capacidad, perdón. Y cuando vino la pandemia, llamé y dije, no, miren, necesito aumentar mi capacidad de internet, mi velocidad de internet. ¿Por qué? Porque somos dos profesionales que estamos trabajando, tenemos una hija que está en primaria y necesitamos más velocidad de internet. Y Perdón, cambié. a ver si te entiendo. En la locación, por ejemplo, vos haces un contrato de locación por un inmueble o algo determinado. Y es No es que la yo a locación mitad por del el contrato, inmueble. claro, a ver, no es que a mitad del contrato yo digo, estaría necesitando otra habitación y te van a cambiar o te van a hacer otro cuarto. ¿Sería Exactamente. esa la diferencia? Exactamente. Y Mientras no tanto, que la necesidad del bien o del servicio objeto de suministro está. Pero, ¿puede variar esa necesidad? Sí, puede variar. Pueden variar las modalidades, la calidad, las circunstancias, y se ajusta. Para que y ese contrato sigue. ¿Sí? Por eso se habla a veces de que llegan a ser pluralidad de prestaciones en el suministro. Porque puede empezar de una manera, en unas pautas, y puede seguir a los 6 meses de otra. ¿Bien? No puede ser que en la locación no me transmiten la propiedad, en cambio en el suministro sí me transmiten la propiedad de la cosa. No, porque yo contrato de suministro de Desde internet y a mí internet no me dan la propiedad de internet. Lo fundamental está en que yo pago un alquiler para que me den un departamento con 2 habitaciones, un baño, una cocina y un comedor. Durante 2 años. Hoy 3 años. Mientras que en el contrato de suministro yo voy y necesito internet. Me hacen un ofrecimiento de una posibilidad, accedo, pago por tanta cantidad de internet, pero pasó un año y las circunstancias cambiaron y yo sigo necesitando internet, pero ya en una mayor velocidad. Entonces llamo y me acomodan mi necesidad, acomodan el contrato de suministro, cambiaron las prestaciones, cambió la necesidad que yo tenía como suministrado. Y se acomodó el contrato de suministro a la necesidad que yo tenía. Pero el contrato de suministro siguió estando y me siguieron abasteciendo un servicio. Porque es variable la prestación, puede variar. En cambio, en Exactamente, exactamente. Bueno, les puse ahí, es un contrato oneroso porque se paga un precio, el 1176 lo dice, y es un contrato no formal, no requiere de forma. Plazos, ¿sí? Esta es la característica principal de este contrato de suministro. Es un contrato de duración. Y si hablamos de plazos, tenemos que hablar tanto del 1177, del artículo 1180 y del 1183. Vamos de a uno. ¿Quién tiene un código? Y así no hablo sola toda la noche. Que van a tener que bancarse mucha tos, ¿no? Yo tengo a mano. Yo también. Bueno, ¿quién lee el 1177? Así no la uso a Josefina, la secretaria, todo el tiempo. No hay Si quiere, problema, leo. profe. El contrato de suministro puede ser convenido por un plazo máximo de 20 años, si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboración o sin él, y de 10 años en los demás casos. El plazo máximo se computa a partir de la primera entrega ordinaria. Bien, principio general que nos da 1177. El principio de que el contrato es un contrato de duración. No nos va a decir mínimos, establece plazos máximos. Y fíjense los máximos que establece. 10 y 20 años. Dice, 20 años para frutos y productos y 10 años como plazo genérico. ¿Desde cuándo? Desde la primera entrega ordinaria, desde la primera vez que se abastece ese bien o servicio. ¿Sí? Y ahora, el 1180 y el 1183. Porque Ahí- se leen ahí- juntitos. Hay otra diferencia con la locación, que el periodo máximo son 50 años. Exacto, también. Fíjense el 1180. El plazo se presume establecido en interés de ambas partes. Dice, léanlo, a ver, ¿quién tiene a mano? Acá lo tengo.
A ver, dígale. 1180, plazo en prestaciones singulares. El plazo legal o convencional para el cumplimiento de las prestaciones singulares se presume establecido en interés de ambas partes, excepto pacto en contrario. Bien. Ese artículo se lee, y léete también en 1183. (1183) Contrato por tiempo indeterminado. Si la duración del suministro no ha sido establecida expresamente, cualquiera de las partes puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones pactadas. De no existir pacto, se aplican los usos. En su defecto, el aviso debe curarse en un término razonable según las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún caso puede ser inferior a 60 días. Bien. Entonces, si hablamos del plazo en el contrato de suministro, si yo les hago una pregunta acerca de cuál es el plazo en el contrato de suministro, ustedes tienen que pensar en el juego de estos 3 artículos. Por el 1177 tenemos que el plazo genérico es de máximo de 10 años, salvo para frutos y productos con las características detalladas ahí en el 1177, que habla de un máximo de 20 años. Como segundo punto, tenemos que hablar de que el contrato de suministro puede ser ilimitado, con plazo ilimitado, y que ante la duda, la determinación de un plazo, a diferencia de lo que pasa con el artículo 351 del Código Civil y Comercial, que ante la duda se entiende es a favor de la parte más débil, en este caso el plazo está determinado en mutuo interés de las partes. Entonces, estos 2 artículos, tanto el 1180 como el 1183, que es el 1183 enfoca para el lado del preaviso, ¿por qué se tienen que leer juntos? Porque si es de plazo ilimitado y cualquiera de las partes lo quiere resolver, ¿cuál es el plazo de preaviso que uno tiene que dar? Entonces, siempre se tiene que entender que es el interés mutuo de las partes, y esto es necesario para determinar la mora del suministrante. Pero en definitiva, los plazos son genérico, como les puse acá, 10 años, frutos y productos 20 años, indeterminado para el 1183, que establece la rescisión con el preaviso de la forma convenida para las partes. Vamos a las prestaciones, que un poquito se las dije. El suministrante tiene que proveer o abastecer de bienes o servicios convenidos entre las partes. Deben convenir las partes, el bien, la modalidad y la forma de cumplimiento. En cuanto a la cantidad, falta de acuerdo, nos vamos al 1178. En 1178, José, ¿me lo lees? Sí, profe. Cantidades. Si no se conviene la entidad de las prestaciones a ser cumplidas por el suministrante durante periodos determinados, el contrato se entiende celebrado según las necesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración. Y el segundo párrafo dice, si solo se convinieron cantidades máximas y mínimas, el suministrado tiene el derecho de determinar la cantidad en cada oportunidad que corresponda, dentro de esos límites. Igual derecho tiene cuando se haya establecido solamente un mínimo entre esta cantidad y las necesidades normales al tiempo del contrato. En 1178, en la medida que José leía, gracias José, yo le sigo haciendo los numeritos. ¿Por qué? Nos va a establecer pautas para determinar las cantidades. La primera es la libertad contractual entre las partes, que fue un poquito lo que les dije al inicio de la clase. ¿Bien? Primero establecen las partes cómo y qué cantidades va a ser el objeto del suministro. Puede ser esta libertad contractual determinada o determinable. Ahora, en segundo término, ¿qué dicen? Si nada convinieron, se va a ir a las necesidades normales del suministrado. Este puede variar el quantum real y configurarse recién durante la ejecución del contrato. Y vamos al ejemplo que les dije yo. Cuando yo contraté para mi casa internet, era una casa familiar y de repente durante 2 años se transformó en una oficina. Y cuando se transformó en una oficina, el servicio de banda ancha
no alcanzaba. Entonces cambiaron las necesidades de nuestra casa como suministrados, tuvimos que cambiar el contrato, ¿sí? Después, como tercera pauta, el mismo artículo establece que a falta de acuerdo y a falta de establecer máximos o mínimos, también, como decía, como tercera pauta, El suministrado tiene mínimo. derecho a determinar la cantidad en cada oportunidad que corresponda, dentro de esos mínimos, de esos claro, límites. la y el- posibilidad era, como tercera pauta, establecer los mínimos, teniendo la libertad del suministrado de establecer, y todo de acuerdo a qué, a las necesidades normales y efectivas del suministrado al momento de la ejecución del contrato. Ahora vamos del otro lado, como les dije, el pago del precio es la obligación o la prestación del suministrado. ¿Cuánto? Otra vez, libertad contractual, de acuerdo a lo convenido. Si no, será el giro ordinario de prestaciones similares. Y ahí nos vamos a el artículo 1181. Mira, la tengo a Cielito acá. Cielito, ¿me lees el artículo 1181? Las hago trabajar tan tarde, qué mala soy. A falta de convención o uso en contrario, en las prestaciones singulares, el precio. A. Se determina según el precio de prestaciones similares que el suministrante efectúa en el tiempo y lugar de cada entrega, si la prestación es de aquellas que hacen a su giro ordinario de negocios o modo de vida. B. En su defecto, se determina por el valor corriente de plaza en la fecha y lugar de cada entrega. C. Debe ser pagado dentro de los primeros 10 días del mes calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega. Entonces, de la misma manera que se establecen que las necesidades del suministrante pueden variar, perdón, del suministrado puede variar, gracias Cielo, las obligaciones de pago de la prestación, de acuerdo a 1181, también establece como primera pauta, principio general, la libertad contractual. Si las partes no lo convinieron, dice, se va a gastar el precio de los usos del lugar. Si no, se va a gastar el precio del valor de plaza. Y después, como último punto, establece el cuándo, que yo les puse ahí como 2.2, y dice, dentro de los 10 días del mes calendario siguiente a la entrega. Sigamos por acá. Esto lo paso porque ya lo hablamos. Me quedó una duda, Dale. del tema de los plazos. Por Sí. ejemplo, yo no tengo Perdón. en este momento el tiempo que tengo, pero creo que más de 10 años tengo el suministro del Wi-Fi o del cable con la empresa proveedora. Y fueron más de 10 años. ¿Qué pasa en ese caso? Los contratos, sin que nosotros nos demos cuenta, se renuevan. Es como las pólizas de seguro. Las pólizas de seguro dicen que no pueden exceder de un año. El tema es que yo el seguro de mi auto lo tengo siempre con la misma compañía, pero cuando a mí me renuevan la póliza, me la renuevan automáticamente y me viene un nuevo número de póliza, las mismas condiciones de cobertura. ¿Me entienden? Eso ya es puro del operatorio comercial. Profe, pero puede ser de tiempo indeterminado también, decía el artículo, yo entendí mal. Sí, también puede ser por tiempo indeterminado. El artículo 1180 establece que puede ser por tiempo indeterminado y que ante la duda en cuanto a un plazo se presume que está establecido en beneficio de ambas partes. Está bien. Un plazo máximo. Perdón. El plazo. ¿Cómo? Pero se establece un plazo máximo y dentro del plazo máximo puede estar indeterminado. En el contrato de suministro puede estar indeterminado cuánto tiempo es, si 6 años, 8 años. Sí, pero de todas maneras esos plazos son genéricos. Lo que prima en este contrato es la libertad contractual entre las partes. No me queda en claro cuál es el sentido del plazo máximo. O sea, si se puede renovar automáticamente
¿Cuál es el sentido de estipular un plazo máximo? Por ejemplo, en la locación, el de colocar un plazo máximo es evitar la perpetuidad. Claro, y en este caso también, pero en la medida que uno, que cualquiera de las partes quiera rescindirlo, lo puede rescindir. A ver, es un contrato que tiene como principio general la informalidad y la libertad contractual de las partes, la autonomía de la voluntad. Y por la autonomía de la voluntad, si uno tiene el deseo de cambiar, qué sé yo, de proveedor de servicio de internet o de telefonía celular, si lo quiere cambiar, ve cuando está por llegar al plazo de culminación y ya manda una notificación preavisando la voluntad de no continuar con el contrato. Estos son pautas, el tema de los plazos genéricos. Es lo que hace más que nada a la característica esencial de que este contrato es un contrato de duración. Diferente de otros contratos, por ejemplo, que creo, si mal no recuerdo, espero que estén estudiando comercial, pero el contrato de concesión tiene una duración de 4 años, un plazo de límite de 4 años. Sí, como el de franquicia. Bueno, entonces, los 4 años no hacen un contrato de duración. Este sí es un contrato de duración. ¿Por qué? Porque el plazo es mayor. Porque el objeto es que el abastecimiento dure en el tiempo, en un tiempo prolongado. Ese es el sentido de tener un plazo genérico de 10 o de 20 años. ¿Sigo? Sí, yo no sé si vas a hablar después, no quiero desordenarte la clase, pero después podrías explicarme el 1182 cuando llegue el momento, no sé, que no entiendo el pacto de preferencia. Después. Perfecto. Sí. Gracias. Sí, porque eso también hace a este contrato que no lo hace otro. Y lo vamos a explicar, y me vas a dar una mano porque lo vamos a leer, porque tiene 2 partes. Pero paren, ahí vamos. Y mirá, justo estamos ahí, porque estoy tratando de hacer un repaso de todo el articulado y me queda hablar desde el pacto de preferencia. Quiero verlo ahora para no... Bueno, sí, vamos por el pacto de preferencia. Ailén, ¿tenés el 1182 a mano? Sí lo tengo. Bueno, léemelo en una primera parte y en una segunda. Bien. ¿Por qué? Porque en la primera parte tenemos el concepto del instituto del pacto de preferencia y en la segunda parte del 1182 lo que tienen es una especie de procedimiento de cómo, de la parte que es, por decirlo, cuasi procesal de la llevada a cabo de ese pacto. Léete la primera parte y lo frenamos. Bueno, 1182, pacto de preferencia. El pacto mediante el cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto es válido siempre que la duración de la obligación no exceda de 3 años. ¿Continúo? No, frenalo ahí. Bien. ¿Qué es esto? Primero que es un pacto que se establece siempre. Puede estar establecido en beneficio de una o de ambas partes y siempre tiene que estar como una cláusula dentro del contrato de suministro. ¿Sí? La idea es que otorga un derecho de prelación a favor del beneficiario y una obligación del promitente de comunicar la decisión de renovar el contrato. ¿A qué voy con esto? Vamos al ejemplo. No me auspicia a nadie, aviso. Tengo internet con Cablevisión, no tengo descuento de nada. Pero, si está por terminar el contrato de suministro y yo necesito tener internet, y en el contrato de suministro consta la cláusula con el pacto de preferencia. Eso le da un derecho a Cablevisión a que yo le pregunte antes de ir a buscar otro proveedor, otro suministrado, si me puede seguir suministrando internet de acuerdo a las necesidades que yo tengo. ¿Bien?
En ese caso, perdonen, en ese caso, nace la segunda parte. Aileen, porfa, léeme la segunda parte del... Acá pasa lo mismo, no te preocupes. La parte que desee contratar con terceros el reemplazo total o parcial del suministro cuyo plazo ha expirado o expirará en fecha próxima, debe dar aviso a la otra de las condiciones en que se proyecta contratar con terceros, en la forma y condiciones pactadas en el contrato. La otra parte debe hacer uso de la preferencia, haciéndolo saber según lo acordado. A falta de estipulación en el contrato, se aplican la forma y condiciones de uso. En su defecto, una de las partes debe notificar por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato con una antelación de 30 días a su terminación, y la otra debe hacer saber por cuál medio se utilizará el pacto de preferencia dentro de los 15 días de recibida la notificación. En caso de silencio de esta, expira su derecho de preferencia. Bien. En definitiva, si está por terminar mi contrato con Cablevisión, yo tengo que notificarle a Cablevisión que voy a seguir contratando o a seguir necesitando y voy a contratar, no sé, con Claro, el servicio de internet de banda ancha en tales condiciones, con tanta velocidad y a tal valor. Hola, Lu, sería más o menos como cuando vos haces la famosa llamada que te están cobrando un montón y le decís, bueno, mira, recibí otra llamada, bajar un poco. De alguna manera sí. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que existiendo un pacto de preferencia a favor de una o de las dos partes del contrato, yo tengo que avisarle a la empresa que voy a seguir necesitando del servicio que me daba, pero que otra empresa me lo da en tales condiciones y por tanto valor. Entonces, la empresa me va a tener que notificar dentro de los 15 días de lo que yo la puse en conocimiento, si va a ejercer o no el derecho de preferencia. Eso implica que, ante la duda, yo voy a seguir contratando el suministro con la empresa con la que ya estaba. ¿Por qué? Porque tiene preferencia por sobre el resto en el mercado. Que mayormente lo arreglás ahí por teléfono. Exacto, pero este es el instituto que hace que la empresa de alguna manera no pierda, o sea, que el suministro pueda llegar a continuar. Eso se da frente a un contrato donde puede llegar a estar por finalizar el suministro. ¿Lo entendiste, Helen? Claro. ¿Quedó entendido? Sí, quedó entendido, pero ¿de qué forma opera la 24240 acá? Porque esto se rige, es un contrato típico, pero ¿de qué forma opera la 24240? Ahí, como una forma subsidiaria, no entiendo. ¿Pero por qué la harías operar? Y porque es un servicio, somos consumidores, muchas veces no hay, las empresas no responden y de alguna forma es como que genera un montón de obligaciones a las dos partes. Sí, pero en este caso es un pacto que tienen entre las partes. Vos sos la empresa que a mí me suministra un servicio. Y vos y yo tenemos un contrato de suministro. En ese contrato vos quedó una cláusula en la que convenimos un pacto de preferencia. Si yo estoy por terminar el contrato con vos, pero el servicio que vos me das, yo lo voy a seguir necesitando y lo salgo a buscar al mercado y Marcelo me lo da el mismo servicio, un 30% más barato, yo tengo ese derecho de ejercerlo. Pero primero te tengo que avisar a vos, mirá que Marcelo me ofrece el mismo servicio un 30% más barato. Y ahí estará si vos, por una cuestión de competencia, de mercado, bajás y ejerces tu derecho de preferencia y decís, bueno, está bien, yo te ofrezco el mismo servicio, pero tengo el derecho de preferencia. Entonces continúas conmigo. Que tengan derecho de preferencia al suministrante no quiere decir que se perjudique ninguna de las dos partes.
es un derecho de optar por la preferencia o no. Pero no obliga ni condiciona el contrato. ¿Bien? Claro, sí, sí. Sí, sí, ahora lo entiendo. Yo lo preguntaba más en una forma general, pero está bien si te entendí. Perfecto, gracias. No, de nada. En definitiva, los requisitos tienen que referirse a la celebración de un nuevo contrato sucesivo de suministro con igual o similar objeto, y la duración de la obligación del pacto de preferencia no tiene que ser mayor a 3 años. Y eso le da un derecho de apelación a favor del beneficiario y la obligación de comunicar su decisión de no renovar o de sí renovar el contrato. ¿Qué pasa? ¿Qué derecho le da al beneficiario si yo no cumplo con esta preferencia, termino con el servicio y me voy con Claro? Si quiere, el beneficiario de este pacto, la empresa suministrante, me puede reclamar los daños y perjuicios de lo que dejó de ganar o de la oportunidad que perdió. ¿Bien? Con esto tenemos un panorama más o menos. Paren, me voy un poquito acá. El tema del precio, ya lo vimos. Acá está el pacto. ¿Ven? Una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo a un mismo similar objeto. Y el procedimiento que establece en 1182 habla de 2 notificaciones. La primera, el beneficiario de la preferencia frente a un posible contrato, y esos son 30 días de plazo, y la otra son 15 días para responder, y dice que el silencio importará que no ejerce el derecho de preferencia. Vamos a la última partecita de este contrato y tocamos agencia, que es más cortito, y ya terminamos con 3 contratos grandes. La resolución. Para hablar de la resolución de este contrato como contrato de suministro, tenemos que hablar del artículo 1184, y después, como una manera, el 1185 permite que cuando las circunstancias no son tan relevantes o de tanta magnitud, no se resuelva el contrato, sino que se suspenda. El 1184 establece como requisito objetivo el incumplimiento, pero un incumplimiento que tiene que ser notable, que tiene que ser relevante, que tiene que ser de gran importancia, y con un componente subjetivo, perdón. La duda razonable de que el incumplidor pueda cumplir en el futuro. Esos son los elementos necesarios. A ver, ¿quién tiene ahí el 1184? ¿Lo leo? Dale, Jo. No, alguien más dijo si quiere. Lo mismo. Como quieras, me da lo mismo, no pasa nada. Dale, cielo, dale. Bueno, 1184, resolución. En caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes en cada prestación singular, la otra solo puede resolver el contrato de suministro en los términos del artículo 1077 y siguientes si el incumplimiento es de notable importancia, de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos. Bien. Yo se los resumí al principio. Habla de 2 requisitos. El requisito objetivo es un incumplimiento que sea de gran importancia, un incumplimiento notable. Y el componente subjetivo, que ponga en duda que quien no cumplió una vez pueda seguir cumpliendo. ¿Sí? Después, la resolución del contrato, el contrato se va a resolver o se va a extinguir por esa resolución en los términos de 1184. Se puede resolver por el agotamiento del objeto o finalidad, por el cumplimiento del término o condición resolutoria, o por rescisión bilateral o unilateral. La resolución puede estar fundada en la imposibilidad del suministrante de poder brindar ese servicio, o el bien, de poder abastecer, la frustración del fin del contrato, la excesiva onerosidad. ¿Por qué? Porque ejerce el pacto de preferencia, pero no puedo brindarle el mismo servicio que le brinda una empresa de la competencia porque mi servicio está un 40% más caro, el contrato de suministro se agota por excesiva onerosidad del contrato. ¿Sí? Incumplimiento de una... Sí. Dale, Vivi. Perdóname, Luciana. Pero también tiene que ver este 1184 con el suministrado y con el suministrante, ¿verdad? Con cualquiera de los dos. Sí. O sea, no solamente que no le suministra
el servicio requerido o contratado, sino que no paga el precio del También. que había O comprometido. sea, el incumplimiento puede ser de las dos partes, pero el incumplimiento tiene que ir acompañado del componente subjetivo, de la duda razonable de la otra parte, de quien cumple, de que el incumplidor pueda seguir cumpliendo. ¿Sí? Si no, lo que se admite es la suspensión, que frente a un incumplimiento que no tenga los caracteres del 1184, o sea, que no sea tan relevante ni tampoco deje ver la imposibilidad o la duda razonable de que quien incumplió pueda cumplir, lo que el código habilita es la suspensión del contrato. ¿Bien? Y esta suspensión puede ser total o parcial, sea de todo el contrato o solo a una prestación. Y lo que es necesario es otorgarle un preaviso al incumplidor. Eso dispone el artículo 1185. Con esto tenemos agotado el contrato de suministro. Y ¿puede haber un pacto de exclusividad? Por ejemplo, yo tengo un bar y viene la empresa de Quilmes y me dice, yo te voy a suministrar la cerveza, pero en tu bar solamente puede haber Quilmes. O yo tengo un kiosco y viene Coca-Cola, me da una heladera y me dice, en la heladera solamente puedo suministrar, tiene que haber productos de Coca-Cola. sí. ¿Ese pacto puede existir de exclusividad o queda dentro del ámbito de la autonomía y la voluntad de ambas partes? Yo creo que queda dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad. Siendo un contrato no formal, la exclusividad o no, siempre va a haber un principio de autonomía de la voluntad de las partes y las partes libremente van a poder convenir en esa exclusividad o no. Las partes convienen la exclusividad y puede ser bilateral o unilateral. Exacto. La exclusividad que se pacta. Exacto. Se usa mucho por ahí con los contratos de los streamers o los influencers y esas cosas. Claro. Que se pacta generalmente una exclusividad bilateral, digamos. Claro. Bueno, siendo las 9:10, vamos a tomar un poquito con... Sí, perdón. Una cosita, yo me incorporé unos minutos tarde, por ahí lo que voy a comentar ya lo han comentado, pero en todo el suma, artículo... Pascual. ¿Cómo? Todo suma. Bueno, en el artículo 1176, donde habla de relación de dependencia, se refiere a relación de dependencia laboral. Exacto. Laboral nada más, porque hay dependencia. Por ejemplo, un proveedor, sobre todo en industria, un proveedor que provee a una fábrica de auto de un elemento, si ese proveedor no le da el elemento que fabrica, no pueden sacar el auto. O sea, hay una relación de dependencia. No. Eso es un vínculo. Laboral. Eso es un vínculo. Y el vínculo ese es un vínculo jurídico que se establece en todo caso en virtud de un contrato. Cuando el 1176 le dice que entre suministrante y suministrado no tiene que haber relación de dependencia, se refiere siempre a la relación laboral. Si usted se acuerda, cuando nosotros empezamos a hablar de los auxiliares de comercio, estábamos hablando, y lo primero que yo les distinguí es que había auxiliares que tenían relación de dependencia con las empresas o con los empresarios, y había auxiliares que eran independientes. Está claro, o sea que la dependencia que habría, según lo que yo veo, es una dependencia con el suministro de la mercadería que el proveedor le da. Ahí sí habría una dependencia. Pero no es dependencia jurídicamente hablando. Que no es laboral. Claro, pero no es una dependencia importante, porque sin ese producto el bien final no puede salir, por ejemplo. Sí, pero es un vínculo jurídico donde hay un compromiso entre las partes a partir de un contrato. No es una dependencia. Son pares que juntamente convienen derechos y obligaciones y compromisos y responsabilidades en un contrato. En este caso, en un contrato de suministro.
donde hay obligaciones recíprocas y donde hay derechos y responsabilidades recíprocos entre las partes. Por eso, frente al Lo que él incumplimiento... plantea sería un incumplimiento del contrato. Exactamente. O sea, y está estipulado en otra cláusula qué es lo que pasa ante el incumplimiento del contrato o de la prestación o lo que sea. Pascual, usted nombraba, si una de las partes no puede suministrar el repuesto necesario o la parte en el automóvil para que la fábrica no pueda alargar el automóvil 0 kilómetros en condiciones, lo que hay es un incumplimiento. Entonces nos tenemos que ir a 1184, 1185. Si ese incumplimiento es realmente notable y significa que, no sé, ahora se me ocurre decirles que Pirelli no va a entregar más los neumáticos necesarios en el calibre necesario para que la firma Peugeot saque la línea del 206 nuevo, entonces se resuelve el contrato de suministro de esos neumáticos entre Peugeot y Pirelli. Bueno, pero es común que hay, sobre todo en la industria, hay elementos que solamente una empresa puede fabricar. No es tan fácil ir o sea, con las gomas del auto sí puede ser, compro de otra marca, pero hay productos que son fabricados específicamente y que si esa empresa no lo puede fabricar, no hay un reemplazo. En la industria eso es muy común, en el petróleo, en la fábrica de autos, en las maquinarias. Sí. Sí, Tengo entonces conocimiento. hay una dependencia. Está bien, no es laboral. No, pero no se llama dependencia. No se llama dependencia. Ese es un vínculo contractual. Vamos al contrato de agencia, que lo repasamos un poquito. Este es mucho más cortito. Fíjense que es artículo 1479 a 1501. Dice que el contrato de agencia constituye una relación contractual considerada estable por la cual una parte, llamada agente, sin declinar su autonomía, brinda clientela y contratos al co-contratante, el que se da a llamar proponente principal. A ver, paren que... Ahí está. El 1479 nos da no solo el concepto del contrato de agencia, sino que nos da muchos elementos y características que hacen ese contrato. Dice que hay contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna y mediante una retribución. Dice, el agente es un intermediario independiente, no asume riesgo de las operaciones ni representa al preponente, y el contrato debe instrumentarse por escrito. Hay un montón de elementos que salen de este solo artículo. Primero, el agente promueve negocios por cuenta de otro, de manera continuada, estable e independiente. No tiene relación laboral con el preponente, no lo representa. ¿Eso es mandato, Luciana? No, es un auxiliar independiente que acerca a las partes. ¿Puede llegar a representarlo? Sí, si tiene mandato suficiente, por ejemplo, para el cobro. Pero en realidad, Vivi, la gente como tal no representa al preponente o empresario. Acerca a las partes para la concertación de una negociación. ¿Es, por ejemplo, las agencias de publicidad? Puede ser, sí. Y dice, no asume el riesgo de las operaciones. Como los del seguro. Parecido, claro, parecido a un productor de seguros. Acuérdense cuando vimos auxiliares. Las reglas. Este es un contrato de plazo indeterminado, salvo pacto en contrario. Después léanlo bien al Código Civil y Comercial, pero yo les doy un panorama así. ¿Qué pasa? Puede ser el plazo del contrato determinado o indeterminado. Si es un contrato determinado, con plazo determinado, pero el plazo vence y las acciones fruto de ese contrato se siguen ejecutando, si continúa la ejecución de ese contrato de agencia, se entiende por el 1491 que el contrato pasa a ser un contrato indeterminado. Ahora, ¿qué pasa si es un contrato indeterminado?
y se llega a un fin, las partes pueden llegar al fin del contrato, y para eso deberán el artículo 1492 habla de que deberán preavisar. Ahora, el preaviso, más allá de que tiene que tener un plazo de razonabilidad, se entiende que sería de 1 mes por cada año de vigencia del contrato. Eso se los digo medio como panorama, ahora vamos a volver. La actividad de la gente. Dale. Los preavisos, ¿se pueden pactar entre las partes, más allá de lo que diga el código? Siempre. No, a ver, la autonomía, la libertad contractual es el principio general en materia de estos contratos. ¿Sí? Las partes pueden convenir el plazo de preaviso, cuándo darlo y cómo. Y vos fíjate que a lo largo de los diferentes contratos que hemos estado viendo nosotros, hemos visto que en materia de preaviso siempre, como principio general, está la libertad contractual. Lo que el código va a determinar después son pautas dentro de las cuales moverse esa libertad contractual. ¿Sí? Pautas de razonabilidad, pautas de aviso recíproco, pautas de aviso entre las partes, tanto para el contrato de suministro, que no llegamos a ver el tema del preaviso, porque no me pareció relevante, pero como este también. Fíjense, yo les dije, el 1476, perdón, el 79, tiene un montón de... se le puede sacar mucho jugo. Habla que la gente tiene que actuar de manera estable, continua e independiente. Estabilidad en qué? En la promoción de negocios, tiene que tener continuidad en sus tareas y tiene que ser independiente, autónomo por riesgo propio y no representa en principio al empresario. Y como cuarto, ¿qué hace? Que era lo que le decía Vivi, en principio general el agente acerca el cliente al empresario. ¿Sí? Ahora bien, dentro de las características que van a ver en este contrato, que no van a ver en otro, habla del derecho a la exclusividad, que tiene que estar convenido en el contrato como elemento tipificante y obligatorio. Y después la garantía de la gente. Pero bueno, vamos a por acá. Los voy corriendo para un costado y para el otro con la barrita, así puedo leerlos bien. El 1479 también les habla de la forma, dice que el contrato tiene que ser por escrito. Esta manifestación no es a los fines de que se trate de un contrato formal, sino a los fines de la prueba. ¿Sí? La necesidad o la necesariedad de que el contrato esté por escrito es a los fines de la dispuesta en el artículo 1019 del Código Civil y Comercial, para que sea un principio de medio probatorio. Acá lo fundamental, con el 1479, me parece que ya lo sacamos. Que la gente actúa de manera independiente promoviendo negocios a nombre del empresario. Acerca a las partes. No es empleado, no asume el riesgo de los negocios y no tiene facultades para concluirlo. Pero ahora van a ver por qué es necesario que el contrato esté por escrito. Porque por un lado no tiene facultades para concluir el negocio, pero al momento de cobrar el precio, o sea, cobrar su comisión, la comisión, de acuerdo al Código Civil, dice que es sobre, teniendo en cuenta tanto la ejecución como el pago de esa operación que acerca a las partes. Entonces, si no tiene la obligación de concluir el negocio, ¿por qué se supedita después el cobro de la comisión de la gente a que el negocio efectivamente se realice y se cobre? Y encima el mismo código habla de que establece un plazo de 20 días hábiles para que el negocio se pague, digamos. Pero bueno, no me quiero adelantar. Las obligaciones de la gente. Las obligaciones de la gente, que van a empezar a ver a partir del 1483, es, en primer lugar, actuar de buena fe y en defensa de los intereses del empresario, promover actos o operaciones comprendidas en el contrato, actuar como un buen hombre de negocios, en los términos de 1724, cumplir las instrucciones del empresario, informar a las partes, como bien una de las chicas decía, parecido al productor de seguros, tiene que informar los negocios que promueve, las cuestiones de mercado, para ver si el negocio que va a poner en determinado mercado va a resultar o no. La solvencia de las partes, al empresario le tiene que dar un panorama de la solvencia del tercero.
y también sobre posibles reclamos que pudieran hacer los clientes sobre los objetos de las operaciones que él finalmente fue el que acercó, ¿sí? Consecuentemente tiene que recibir reclamos de terceros, si es que los hay, poniendo en conocimiento al empresario, por lo general es por vicios o por defectos, y como se trata de un auxiliar de comercio independiente y autónomo, tiene que llevar contabilidad en los términos del 320 del Código Civil y Comercial. El empresario, por su parte, tiene que actuar de buena fe, realizar actividades que permitan las actividades de la gente, tiene que facilitarle el laburo a la gente, tiene que informarlo, entregarle muestras, entregarle catálogos, informarle a la gente sobre si se aceptó o rechazó una propuesta y si se llegó a ejecutar un negocio, y como obligación principal para con el agente tiene que pagarle la remuneración. Ahora bien, fíjense, ¿por qué el contrato dice el 1479 tiene que ser por escrito? Acá les puse algunas pautas de por qué. El primero, por el derecho a la exclusividad. El derecho a la exclusividad, dice el 1480 que la gente tiene derecho a exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinados en el contrato. Esto es un elemento tipificante y obligatorio del contrato. Tiene como delimitación que sea o en una zona, o en un ramo, o con un grupo determinado. Y esto tiene que estar debidamente establecido en el contrato. Por eso la necesidad de que sea un contrato escrito. Los límites de esta exclusividad tienen que estar en el contrato. Y si se llega a violar esta exclusividad, el incumplimiento del empresario le va a dar derecho a la gente a los daños y perjuicios por esta violación de derecho a exclusividad, que va a estar dada sobre la retribución, sobre los negocios que se hicieron por encima de él y donde él tenía exclusividad. ¿Sí? Dice, por otro lado, la no competencia. Dice que las partes pueden pactar cláusulas de no competencia de la gente para después de la finalización del contrato, si éste prevé la exclusividad de la gente en el ramo de negocios del empresario. Son válidas en tanto no excedan de un año y se apliquen a un territorio o grupo de personas que resulten razonables habida cuenta de las circunstancias. Artículo 1499. Fíjense que ya este artículo choca en cierto modo con la interpretación del artículo siguiente, del artículo anterior. La cláusula de no competencia es una cláusula de la gente para un periodo posterior a la finalización del contrato, en caso que tenga exclusividad en el ramo de los negocios. O sea, no solo tengo que establecer si el agente en el contrato tiene que quedar claro si el agente tiene exclusividad, sino que si tiene exclusividad en el ramo de negocios, tiene que estar establecida esta cláusula de competencia para que sea válida. Si no puede exceder de un año. Como tanto, este artículo en principio contemplaría que no existiera la presunción de exclusividad del 1479 también. Pero bueno, eso sería una discusión que hasta ahora ya no se las quiero dar porque ya les veo cara de cansados. Básicamente se prohíbe a la gente, por hasta un año posterior a la finalización del contrato, realizar actividades sin competencia con el empresario. ¿Por qué? Porque imagínense, usando el razonamiento lógico, al ser el agente el que acerca a las partes, el que acerca al cliente al empresario, el vínculo de confianza que la gente del mercado, de la zona tiene, la tiene con el agente y no con la empresa. Entonces, si yo soy agente y vendo autos para Peugeot, termina mi contrato de agencia y empiezo a vender autos de Chevrolet, y la gente me va a venir a ver a mí. No va a ir a ver el auto, porque el vínculo de confianza lo tiene conmigo. Entonces, cuando lo quiera renovar su auto, va a venir a verme a mí. ¿Sí? Por ende, esta pauta de cláusula de no competencia le prohíbe a la gente realizar actividades en competencia con el empresario hasta un año después de terminado el contrato. Todo esto, pauta por la cual tiene que estar establecido en un contrato por escrito. Sigo. Otra de las razones de por qué es más conveniente que el contrato sea por escrito. Lo que más importa a la gente es cobrar.
Fíjense que acá tenemos 3 artículos en la remuneración. El 1486 dice que si no hay pacto expreso, la remuneración de la gente es una comisión variable según el volumen o valor de los actos y contratos promovidos y en su caso concluidos por el agente conforme los usos y prácticas del lugar de actuación del agente. Después dice, el 1488, el derecho a la comisión surge al momento de la conclusión del contrato con el tercero y del pago del precio al empresario. La comisión debe ser liquidada al agente dentro de los 20 días hábiles contados a partir del pago total o parcial del precio al empresario. Cuando la actuación del agente se limita a la promoción del contrato, la orden transmitida al empresario se presume aceptada a los fines del derecho a percibir en el futuro la remuneración, excepto rechazo o reserva formulada por este en el término previsto en el 1484. Y finalmente el 1489 dice que la cláusula que subordina la percepción de la remuneración en todo o en parte de la ejecución del contrato es válida si ha sido expresamente pactada. Acá tenemos 3 pautas diferentes en materia de remuneración. Primero, el artículo 1486, que va a establecer un principio de sistema, o una especie de sistemas, en cómo se va a devengar esta remuneración de la gente. Primero, si nada dice el contrato, o sea, primer punto, habla otra vez de la libertad contractual. Si nada dice el contrato, vamos a la opción B, habla de una comisión establecida en un porcentual sobre el total de las facturas generadas por las operaciones promovidas por el agente. Esto sería sobre las ganancias netas del empresario. El segundo sistema, o sea, la opción C, sería que la comisión va a estar dada por el sobreprecio o el margen de ganancia, todo o una parte del mismo, por encima del fijado por el empresario. Y la opción final es que en el contrato de agencia puede establecerse que sea un porcentual, que sea un sobremargen de ganancias o un sistema mixto. Pero para todo esto, esto tiene que estar establecido en el contrato. Ahora, la base para el cálculo. Dice el 1487, primero que se determina por el contrato. Después, si no se determina por el contrato, un poco se los comenté, esta comisión, este porcentaje va a ser sobre toda la facturación, sobre toda la ganancia neta del empresario, por las operaciones facturadas como consecuencia de la intervención de la gente. Y acá, en 1488, cuando habla del devengamiento de la comisión, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, la comisión se debía desde que se celebraba el negocio. ¿Por qué? Porque acuérdense que la gente acerca las partes, pero no precisamente celebra el negocio. El negocio lo celebra el empresario con el cliente. ¿Sí? Hoy, de acuerdo a 1488, la comisión a la gente se le debe desde que se celebra y se ejecuta el negocio. Entonces habla de 2 tiempos diferentes. Porque encima, fíjense, por eso también está bastante cuestionado y requiere este instituto de la remuneración, la redacción del contrato escrito. Dice, la comisión debe ser liquidada a la gente dentro de los 20 días hábiles contados a partir del pago total o parcial del precio del empresario. ¿Esto abre la pauta a qué? Yo a gente acerco a Cielo y a Pascual, porque Pascual vende ollas Essen y Cielo le encanta cocinar. Yo soy agente de Pascual. Los acerco a ellos, pero yo para cobrar la comisión, de acuerdo a 1488, tengo que esperar primero que Cielo le compre las ollas. Y después que le pague. 2 tiempos que no precisamente tienen que ser simultáneos. Pueden ser simultáneos en el mejor de los escenarios. Y si es en el mejor de los escenarios que son simultáneos, encima después tengo que esperar 20 días hábiles para cobrar. ¿Me siguen? Parecido al escribano cuando va a hacer la escritura. No, es otra cosa. Eso ya es un honorario profesional que pueden convenir las partes. Bien.
Y esto estaría establecido dentro de 1488 y por eso se dice que está bastante cuestionado. ¿Por qué? Porque el otro cuestionamiento que la doctrina se hace es que la gente no precisamente tiene que supeditar su tarea, o el cobro de su remuneración, a que la operación se lleve a cabo, se ejecute. Porque su tarea de la gente como tal es acercar a las partes. ¿Y el agente inmobiliario también lo mismo? Y ese entraría dentro de lo que sería el corredor. Okay. Y el cobro es sobre la operación concertada, pero ya entraría dentro de lo que es el corredor y el martillero. Tienen otra regulación. Ok. Finalmente, fíjense que dice que la cláusula que subordina la percepción de la remuneración a la ejecución del contrato es válida si ha sido expresamente pactada. Entonces, en principio, lo que nos dice es que si vas a condicionar a la gente a cobrar la comisión o a cobrar su remuneración una vez que se ejecute la operación que acercó a las partes, tiene que estar expresamente pactado en el contrato. ¿Por qué? Porque la gente puede acercar la propuesta al empresario y el empresario tiene la obligación de aceptarla o rechazarla. ¿Se acuerdan que yo les hablé en 1484 de las obligaciones del empresario? ¿Qué pasa si el empresario ni acepta ni rechaza? Si el empresario nada dice, pasados 15 días se genera para la gente el derecho del cobro a su comisión. Porque el silencio opuesto a actos en derecho, ¿qué es, muchachos? ¿Cómo, profe? El silencio opuesto a actos es aceptación tácita. Aceptación. ¿Qué ejemplo tenés? Ay, me mataste hasta ahora. Y la verdad... ¿Un ejemplo de contrato de agencia? A ver. Yo lo veo mucho en el trabajo cuando las agencias, por ejemplo, de marketing o de publicidad, se dedican a acercar, por ejemplo, no sé, un influencer con la empresa. Bien. Se usa mucho en eso. Por lo menos yo lo veo mucho en eso. Es en el único que se me ocurre. Está muy bien. Está perfecto. Yo puedo preguntarle algo a la compañera, si me permitís, ¿qué es un influencer? Ay, qué linda los chicos que hacen, los chicos que hacen cosas en Instagram, en YouTube, o bueno, ahora usan Twitch. Ailén, ¿viste Santiago Maratea? El flaco que está, es un flaco que está en Instagram, que tiene muchos seguidores, y es quien está consiguiendo, fomenta que se recaude dinero para salvar a nenes, por ejemplo, que necesitan un medicamento muy especial. Consiguió dinero para una beba de 1 año y medio que necesitaba un medicamento. Sí, ya entendí. Perfecto. Ese tipo de gente que tienen una influencia a nivel masivo muy grande. En las redes sociales. Claro, entonces llevan a la gente a eventos, en el camino en el que la empresa quiere que vaya. ¿Vos tenés? Claro. Unas genias. Mira, acá Lucía dice, la fábrica de alfombras Coltorian, que vendía únicamente en Buenos Aires, realiza un contrato de agencia con X para que se encargue de conseguir clientes en todo el país. Cuando X consigue un cliente nuevo, lo contacta con Coltorian para que lleve a cabo la transacción, actuando la gente como simple intermediador. Muy buen ejemplo. Una consulta, y si el agente, el vínculo con la gente se disuelve, pero a consecuencia de la acción de la gente, 6 meses después que se disolvió el vínculo contractual, se produce un negocio. O sea, la gente le llevó la propuesta a alguien, a un cliente, y el cliente adoptó la idea de acercarse a la empresa 6 meses después que se disolvió el vínculo con el agente. ¿El agente tiene derecho a percibir? Mirá la compu. Elemento típico y único de este contrato que no está en otro. La compensación por clientela.
¿Alguien tiene 1497? Muy buena pregunta, porque esto es una pregunta clave de que este instituto está en este contrato y no en otro. José, dale, que te veo ahí. Compensación por clientela, el 1497, ¿no? Extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a este. En caso de muerte, del agente, ese derecho corresponde a sus herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante todo el periodo de duración del contrato, si este es inferior. Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados de la ruptura por culpa del empresario. Excelente pregunta. Este es el Instituto de la Compensación por Clientela. ¿Dónde? La carga de la prueba la tiene la gente. El agente tiene que probar que después de terminado su contrato, el empresario incrementó su giro de negocios de una manera evidente que fue por su intervención. Entonces, si la actividad del empresario se incrementó significativamente y que el empresario tiene más ventajas a partir de la intervención de él como agente, él va a tener el derecho a la indemnización por clientela, equivalente a un año neto de ganancias de acuerdo al promedio de los últimos 5 años, que ante la muerte del agente, dice el artículo, lo pueden cobrar los herederos, y aparte de todo eso va a poder cobrar su indemnización si el empresario decide resolver el contrato sin su voluntad. ¿Sí? ¿Cuándo no lo puede cobrar la compensación por clientela? Cuando hay un incumplimiento del agente que llevó a la resolución del contrato, grave, reiterado, y que ponga en duda que se puede seguir cumpliendo. Cuando se resolvió el contrato por la decisión incausada del agente, y por edad, invalidez o enfermedad del agente como impedimentos. Cuando el contrato de agencia se resolvió por estas 3 causales, la compensación por clientela no la va a poder cobrar el agente. Aunque ya haya cobrado la parte que le correspondía, ¿puede seguir cobrando o seguir solicitando eso? En la medida que pueda probar que el empresario tuvo mayores ganancias y que se le incrementó el negocio por su intervención. O sea, la carga de la prueba es bastante grande que pesa sobre la gente. La gente tiene que probar circunstancias subjetivas que no son muy fáciles de probar. Sigo un poquito más con el tema del por qué por escrito. ¿Sería similar a lo que pasaba con el viajante de comercio, que indemnizaban por los clientes? Claro, la diferencia entre el viajante de comercio y el agente es que el viajante de comercio tiene relación de dependencia con el empresario y el agente no. Claro, pero la indemnización de los clientes, sí. Exacto. Ahí, gracias. Fíjate que en el Cielo, mirá que vos me hablabas del preaviso. Fíjate en 1492. Que los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede poner fin con un preaviso. El plazo de preaviso debe ser de 1 mes por cada año de vigencia del contrato y el final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquel opera. Las disposiciones del artículo se aplican a los contratos de duración limitada, transformados en contratos ilimitados, en cuya fin el cálculo del plazo debe computarse a la duración limitada que le precede. Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo. En los casos del artículo 1492, la omisión del preaviso le otorga a la parte un derecho de indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. ¿Sí? Claro, pone un mínimo. Claro, él pone un mínimo en 1492. Dice que las partes pueden pactar un plazo mayor. Pero que si no hay preaviso, el agente va a tener derecho a las ganancias que dejó de cobrar durante el tiempo que, de acuerdo al código, tendría que haber sido preavisado. ¿Sí? La indemnización, dice, en caso de omisión de preaviso, el tema que les hablaba recién. Resolución y plazo indeterminado.
otra de las causales es por qué el contrato tiene que ser por escrito, o es conveniente que sea por escrito. El tema de la resolución, cómo se resuelve este contrato, y trato de irme medio rápido porque si no, no voy a terminar. Fíjense el 1494, el 1495, que básicamente nos dice, la resolución puede ser de pleno derecho. Fíjense, 1494 enumera, y el 1495 dice, de lo anterior, incisos A a D, la resolución opera de pleno derecho. ¿Qué sería? Ante muerte o incapacidad de la gente, la disolución de la persona jurídica, quiebro o vencimiento del plazo del contrato. Y después puede ser por incumplimiento de las obligaciones, y los incumplimientos otra vez se aplica a que el incumplimiento se agrave reiterado y con la duda razonable de que pueda llegar a seguir cumpliendo. Y también por disminución significativa del giro de negocios de la gente. Y otras causales en las que puede operar la resolución por edad, invalidez o enfermedad de la gente, cuando impidan razonablemente la continuidad de sus tareas, por acuerdo de partes o por frustración del contrato. Representación de la gente. ¿La gente es un mandatario? No. Principio general, artículo 1485. No lo representa. ¿Puede representarlo? Sí, siempre y cuando el empresario le dé poder especial de cobro o de recepción de reclamos por defecto de productos y servicios. La remuneración se las expliqué, tanto el sistema como la base del cálculo, así que sigo. El devengamiento de la comisión, esto ya se los expliqué, ¿se acuerdan? Por el tema del cuestionamiento doctrinario del 1488, cuando habla de los 20 días hábiles después del pago parcial o total. Resolución se los acabo de comentar. Quiero pasarles así como para que tengan un panorama enterito. De pleno derecho, ya se los dije, por incumplimiento de las obligaciones. Compensación por clientela, lo vimos hace 5 minutos. Y la cláusula de no competencia, que también la vimos hace un ratito. Finalmente dejo de compartirles. Uy, qué tarde se hizo.